Mis ojos se cerraron, volé por otros lados del sur que está mojado, del beso de tu boca en mis labios resecos por el sol. Pienso en mi pasado de sueños olvidados, promesas no cumplidas, después de tantos años y tierras divididas que ahora alumbras con tus ojos. Cuando llegaste, yo caí de la altura del sol. Luego me diste el calor y el viento del sol. Canto acorralado entre luchas campesinas, en contra del Estado y pensando en otras vidas. Mi canto es como la luz del sol. Canto lo de adentro por no echarlo afuera. Canto del sufrimiento, del grito de la tierra. En tus manos el espejo, en mis manos está la luz del sol. Caí de la altura del sol. Luego me diste el calor y el viento del sol. Cuando llegaste, yo caí de la altura del sol. Luego me diste el calor y el viento del sol. El calor y el viento del sol. Yo caí de la altura del sol. Mis ojos se cerraron, volé por otros lados del sur que está mojado, del beso de tu boca en mis labios resecos por el sol. Pienso en mi pasado de sueños olvidados, promesas no cumplidas, después de tantos años y tierras divididas que ahora alumbras con tus ojos. Cuando llegaste, yo caí de la altura del sol. Luego me diste el calor y el viento del sol. Canto acorralado entre luchas campesinas, en contra del Estado y pensando en otras vidas. Mi canto es como la luz del sol.
Aski Sumajaipu, muy buenas tardes. Desde el territorio biocultural andino les damos la más cordial bienvenida a un nuevo seminario de la serie Diálogos País. Mi nombre es Cristian Orellana, director regional de Arica y Parinacota de la Fundación para la Superación de la Pobreza. Como fundación hemos querido tomar la oportunidad que nos da el formato online y hemos querido juntar en estos Diálogos País a diferentes personas que esperamos enriquezcan nuestra reflexión en diversos temas importantes. Queremos agradecer al Ministerio de Desarrollo Social y Familia por apoyarnos en esta iniciativa y a nuestra media partner Diarios Ciudadanos de Mi Voz. Los efectos sociales y económicos de la pandemia, sumados al cierre de las fronteras, han provocado que personas de diferentes nacionalidades que habitaban distintas latitudes de Chile se fueran concentrando en las regiones fronterizas de Arica y Parinacota y Tarapacá. Hemos podido observar cómo la población migrante ha tenido que hacer grandes esfuerzos por retornar a sus países de origen en medio de la pandemia. Con preocupación también hemos visto a las personas intentar el retorno muchas veces teniendo que pasar grandes dificultades antes de poder lograrlo. En esta ocasión abordaremos la situación de los avecindados fronterizos de Perú y Bolivia para conocer cómo han enfrentado esta situación, así como también conoceremos la perspectiva de las municipalidades de Arica e Iquique en torno a la temática. Empezamos así este seminario denominado Retorno a casa, crisis de la población de Bolivia y Perú en Chile en el contexto del COVID-19. Para conversar sobre este tema hemos invitado a un panel de lujo que nos entregará luces respecto a esta situación. Hoy nos acompañan Ronald Montesinos, coordinador nacional de organizaciones de residentes bolivianos en Chile, Soledad Musaja, presidenta de la Agrupación Social Cultural de Residentes Peruanos e Inclusión, Arica Sin Fronteras, Karina León, de la Oficina de Derechos Humanos de la Municipalidad de Arica, y Mauro Sarricueta, encargado de la Oficina Municipal de Migración de Iquique. Muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos. Antes de invitar a nuestros panelistas, les invitamos a dejar sus preguntas en el chat del Facebook Live. Después de las presentaciones, las recogeremos para hacerlas al final del diálogo. La conversación de hoy versa sobre la reflexión en torno a cómo ha afectado la pandemia a sus contextos y al trabajo que se desarrolla con población migrante avecindada, para también reflexionar en torno a cómo, una vez disminuida la pandemia, se pueda retomar el trabajo con la población migrante. De esta manera comenzamos nuestro seminario con la participación de Karina León Leiva. Ella es socióloga de profesión, máster en prácticas para el desarrollo y encargada de la Oficina Municipal de Derechos Humanos de la Municipalidad de Arica.
Karina, bienvenida y muchas gracias por participar de este importante diálogo. Muchas gracias, Cristian. Bueno, saludar a todos los que nos están escuchando este día y sobre todo el placer de compartir con estos grandes exponentes que nos conocemos acá de Fronteras del Trabajo y que podamos unir, ¿verdad? Esta visión, este fenómeno que ha pasado con la comunidad migrante y el cierre de fronteras, que siento que se ha invisibilizado frontera y se ha concentrado mucho más en lo que está pasando en la zona central. Así que agradecer que la Fundación por la Superación de la Pobreza pueda poner este tema para conversarlo, dialogar entre todos y visibilizar lo que pasa en la zona norte de Chile, ¿verdad? Bueno, el día de hoy voy a comentar un poco del trabajo que hemos realizado como Oficina de Derechos Humanos de la Ilustre Municipalidad de Arica, que ha sido un trabajo arduo que consta desde el 18 de marzo, principalmente cuando se cerró la frontera Arica-Tacna, mayormente empezamos a ver los primeros acontecimientos en nuestra comuna. Empezó a llegar muchas personas que querían pasar. Sabemos que la frontera de Arica-Tacna es una de las más frecuentadas de Latinoamérica. Por ende, todas las personas que pasaron por el día, como no hubo una mayor información, se quedaron varados, tanto los chilenos que iban a Tacna como los peruanos que estaban acá en Arica. Hubo una aglomeración por parte de en los dos sitios, que se fue regularizando los primeros 3 días con algunos salvoconductos, algunos pasos que se fueron dando, pero ya empezamos a ver que con el pasar de los días, lamentablemente empezó a dar mayor cantidad de personas que estaban en la calle, que estaban deambulando en algunas iglesias más conocidas, ¿verdad?, afuera del consulado. Y creo que dentro de todo lo que estaba pasando en Arica no se lograba dimensionar en su momento la cantidad de personas que estaban varadas acá. No habían solo personas de Perú, también habían personas de Haití, de Colombia, de Ecuador, de otras nacionalidades, pero claramente las personas de nacionalidad peruana fue la mayor concentración que se empezó a dar. En lo cual ahí empezamos de un trabajo articulado con el consulado, reconociendo que creo que dentro de los primeros días no se logró dimensionar lo que implica cerrar la frontera, sabiendo los flujos que se dan, sobre todo para las personas que no viven en frontera. Tomar esta decisión de un día para otro, creo que sin una coordinación o una articulación, creo que fue muy compleja para los actores locales. Eso dificultó al principio como las gestiones, pero logramos llevarlo de mejor forma. El consulado empezó a abrir recintos para albergar a las personas que venían de Perú y empezamos a tratar de cuantificar cuántas personas eran. Según algunos eran 400, según otros eran 600, y ahí empezó a existir como un número poco fantasma. Y nosotros, gracias al trabajo que tenemos articulado con la Mesa Migrante y en particular con las organizaciones de personas peruanas acá en Arica, que ahí está la señora Sole, ¿verdad?, representando, gracias a ese trabajo nosotros empezamos a dimensionar un trabajo que empezamos a armar listados con las agrupaciones y ahí nos dimos cuenta que eran más de 1.500 personas. Lamentablemente ese número fue creciendo cada vez más. Lamentablemente esto duró como 3 meses porque no se abría la frontera y no había este paso. Y por eso logramos llegar a una cifra tan grande, sin contar todas las personas que todavía deambulaban sin contar en este listado, ¿verdad? Hasta que recién en mayo logramos que se saliera. Nosotros como municipio de Arica, de manera paliativa, también ayudamos abriendo albergues para las personas peruanas, ayudarlas a las personas también en su orientación migratoria, qué labores hacer, cómo hacer para poder salir. Reforzamos nuestra articulación también con el consulado, con policía de investigaciones, ¿verdad? PDI, que nos ayudó bastante, intendencia por el tema de las multas, ¿verdad?, que había todo un tema ahí importante, y realmente yo creo que fue un trabajo bien arduo, bien desde muchas institucionalidades, articulaciones, desde la voluntad también, apoyando a estas personas. Veíamos casos muy complejos, casos muy graves también, y todo eso en una pandemia.
¿verdad? Que no es lo mismo estar sin agua en una pandemia, estar en la calle en una pandemia, en cuarentena en una pandemia, ¿verdad? Y lo más complejo es que cuando se fue la mayor cantidad de personas, que no alcanzaron a irse en todos los buses, porque salieron del terminal internacional por ahí en la última semana de mayo, las personas que no alcanzaron a salir en esos viajes, como modo de generar un poco de presión, armaron un campamento fuera del terminal internacional, que ahí habían niños, mujeres, adultos mayores, una gran cantidad de personas, que no quisieron, nosotros les decimos un albergue, pero tampoco querían salir de ahí para mantener un poco de presión, porque además le habían dicho que saldrían pronto. Entonces, después era este campamento en medio de la ciudad, para los que conocen Arica, ¿verdad? Lograr mantener estas condiciones era bien complejo. Yo creo que dentro de todas estas complicaciones, creo que debemos destacar que para todo lo que está pasando, se debe considerar que el flujo es constante. Ese flujo no va a parar por el cierre de las fronteras. Tanto de este flujo va de ida y de vuelta. Hay personas de Perú que hemos notado que tienen interés en salir y llegar a Tacna, a Perú, a su lugar de origen, por la necesidad, porque ya han perdido sus trabajos, por el miedo también de contagiarse, por el miedo de fallecer fuera de su patria, ¿verdad? Lejos de su familia. Son muchas las razones que motivan también tratar de llegar hasta su país de origen. Y también sabemos que de Perú siguen ingresando también personas hasta Arica, ¿verdad? Lamentablemente hemos visto eso en las noticias, tantas personas de Perú como de otras nacionalidades, que se siguen buscando estos pasos no habilitados, y creo que es una preocupación y un desafío para lo que viene ahora. Si bien esto ha pasado de manera constante en la frontera, estos pasos no habilitados, se vuelve más complejo en este contexto de pandemia, en los cuales, ¿verdad?, no sabemos, se hace mucho más frecuente, más habitual, los coyotes que se les denomina, estas personas que lucran con la necesidad del traspaso, las personas se hacen más complejos, y además porque hay una pandemia de por medio en la cual este flujo que no está tan visibilizado también puede apoyar ciertas condiciones, ¿verdad? Así que, bueno, creo que dentro de todos los aprendizajes que hemos tenido, creo que lo más importante es la articulación con las agrupaciones, y agradecer públicamente a la señora Soledad, ¿verdad?, por el gran trabajo que tiene acá en la región, no solo en Arica, ¿verdad?, en la región y a nivel nacional, y también a las otras agrupaciones, ¿verdad?, que trabajan de Perú, ahí a don Richard, a la señora Rosa, ¿verdad?, todos que también se han ido articulando, y que gracias a eso nosotros hemos podido tener un trabajo más palpable, ¿verdad?, más real de lo que nosotros realizamos, y nos ayuda a tomar mejores decisiones como municipio. Y obviamente no podríamos hacer nada de esto sin la articulación con las otras instituciones, que son parte de la gestión migratoria. Y yo creo que ahí está el desafío, ver también cómo nosotros nos seguimos articulando, mejorando en nuestro quehacer, sabiendo que hoy en día ya tenemos un listado de por lo menos de como 100 personas o más, ¿verdad?, que quieren ser repatriadas, que este flujo es constante, que no va a cambiar, y cómo nosotros tomamos este nuevo desafío y bueno, y también creo que la planificación nos va a ayudar a entender cuando se logra abrir las fronteras qué va a pasar, qué medidas vamos a tener, qué medidas se van a tomar de manera articulada. Creo que eso es lo principal para todo lo que nosotros hemos estado realizando, además de apoyar las múltiples iniciativas que se han hecho, tanto de ollas comunes, de apoyo también a las agrupaciones, ¿verdad?, con cajas de mercadería, ahora también con los del tema de los vales de gas, ¿verdad?, que son iniciativas que hemos tratado de fomentar y articular con las agrupaciones, y que es un trabajo que el municipio lleva para todas las personas que vienen a Arica, y en eso no hay condición de discriminación. Por el contrario, la idea es que todos podamos tener formas de inclusión para una Arica, ¿verdad?, más inclusiva. Eso por comentar por parte de Arica, ¿verdad? Hay tantas cosas que me voy a guardar algunos comentarios para las preguntas y respuestas, supongo. Gracias, Cristian.
Muchas gracias, Karina. Gracias por tus comentarios, interesantes elementos que colocas al comienzo de este diálogo, ¿cierto? 1.500 personas, ¿cierto? En un comienzo, cuando recién se produce el evento. Qué importante esto de que es un flujo constante, ¿cierto? No perder de vista de que la frontera de Chacayuta debe ser una de las fronteras más transitadas del continente, ¿cierto? Y lo importante que significa la coordinación y la articulación con otras instituciones. Muchas gracias, Karina, por las primeras palabras que abren este diálogo. Para continuar con él, quisiéramos invitar ahora a la señora Soledad Musaja. Soledad es presidenta de la Agrupación Social Cultural de Residentes Peruanos e Inclusión Social Arica Sin Fronteras, es consejera regional de las Culturas, las Artes y el Patrimonio en el área Migrantes. Además, es parte de la Coordinadora Nacional de Migrantes. Señora Soledad, muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy y adelante, por favor. Muy buenas tardes a cada uno de los que están viendo esta transmisión. Para nosotros es de gran importancia poder hacer de notar todo lo que viene aconteciendo en relación a este proceso, a este éxodo migratorio que viene pasando, sobre todo diferentes nacionalidades. En esta oportunidad hablamos netamente de la comunidad peruana y boliviana. Agradecer este espacio que se nos brinde a nosotros como modo de retroalimentar los 1.500. Actualmente salieron de frontera 4.226 peruanos, sin contar aquellas personas que han pasado por paso no habilitado, que son una muy buena cantidad también, ¿no? Entonces, agradecer este espacio. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de la sociedad civil organizada, la realidad o todo lo que hemos venido realizando durante todo este tiempo. Como es cierto, como sociedad civil organizada, sumado a ella las personas solidarias, somos como la primera línea de los migrantes. El tema es amplio, categorizando su situación migratoria, personas en calidad de turista, personas que ingresan con calidad de turista, pero su situación laboral es irregular, los turistas, bueno, también aquellas personas residentes, ¿no? El cierre de frontera indefinido es como una especie de una odisea que pasan los migrantes peruanos. Este proceso de la pandemia, muchos no supimos cómo abordar esta situación. Ni las personas, ni las propias autoridades supieron cómo hacerlo. Han sido y aún siguen siendo días complejos. La forma como se movilizan o logran salir del país donde se encuentran atrapados. Nos toca atender a personas con una carga emocional bastante fuerte, situaciones personales, familiares que van sufriendo los efectos de la pandemia, pérdida de su fuente laboral al no contar con este medio económico. Dado a ello la psicosis de la pandemia, permite estos actores que algunos casos vulnerando su integridad física de salud, cuántos caminaron desde los lugares donde se encontraron, ¿no? Tenemos conocimiento de personas que han caminado desde las regiones, desde la parte central, desde Santiago, 20 días para llegar a un lugar donde es el sitio de frontera, sobre todo, ¿no? Me perdí. Tenemos conocimiento también igual, de la misma forma, ¿no? De estas personas que han caminado justamente porque no han encontrado la solución en sus lugares respectivos, sobre todo las autoridades representativas, que en estos casos hablamos de los consulados, ¿ya? Al no contar con esa respuesta es que deciden hacer estas caminatas, deciden caminar hacia frontera porque creen que aquí tienen la respuesta o por lo menos la pronta solución para el pronto retorno a nuestro país. Entonces, y ahí es donde empieza toda esta odisea de todas estas personas que empiezan a migrar, hablo yo de la parte nacional, de todo lo que es Chile, empiezan a salir y al no contar con todos estos apoyos llegan hasta frontera, muchas veces burlando los controles fronterizos, los controles sanitarios, ya para poder llegar a todo a frontera y ser acogidos de cierta forma por este consulado que en su mayoría decía que la solución verídica la tenían acá en frontera y que este consulado había repatriado, y de hecho, para decirles, no, el monto verídico son 4.226 que salieron de acá de frontera. Entonces es por ello que la mayoría de las personas se apuestan a frontera porque creen que acá está la solución, ¿no?
bueno, muchos de los que estaban esperando para ser repatriados han sufrido las inclemencias de esta pandemia, al no contar con respuesta positiva para su pronto retorno, muchos de ellos quedando en situación de calle. Deciden pernoctar a las afueras del Consulado del Perú en Arica, también en el espaldar del Terminal Internacional, lo que dijo Karina, ¿no? Y actualmente también están viviendo en situación de hacinación de 3 a 6 personas en una sola habitación. Actualmente esa es la situación que están viviendo en estos momentos nuestros connacionales, ¿no? Bueno, también a todo esto han habido casos súper complejos, por darles ejemplo, por ejemplo, ¿no? Hay un caso de las personas que ya mencioné de 20 días caminando, jóvenes que se han arriesgado para llegar acá a frontera, 20 días caminando, imagínense, es algo que no pueden creer, pero sí ha pasado. Muchos de ellos no creían, decían, pero ¿cómo van a caminar tanto? Sí caminaron, tenemos evidencia y eso lo hemos estado hablando en otras instancias que se nos ha brindado para dar estos testimonios, ¿no? También nos ha tocado ver con coyotes que llevaban a familia, por ejemplo, otro ejemplo, una familia de 6 personas, todos aymara. Los coyotes los engañaron, los estafaron, les dijeron que los podían dejar en frontera y quedando en la mitad de camino, sin saber qué hacer. La única instancia que tenían era de llamar a carabineros para que puedan ser auxiliados, ¿no? También hemos estado ya con personas que deciden volver de forma voluntaria, pero por no conocer el paso no habilitado, al no conocer estos lugares de salida, quedan atrapados en medio de la nada, pidiendo ser rescatados por no conocer el camino. Y muchos de ellos decían, por favor, llamen a carabineros porque aquí podemos morir de hipotermia. Y esos casos también han sido latentes para nosotros. Como también hemos conocido personas con cáncer terminal. Un caso muy fuerte que ha sido para nosotros ha sido una persona que estaba en Santiago, ha sido inscrita dentro del consulado, no teniendo ninguna respuesta verídica. Ya pasado el tiempo, esta persona residente en Santiago decide vulnerar su salud, decide llegar hasta Arica, quedándose atrapados en Cuya. Y allá en Cuya también estuvieron igual, con la preocupación. Un domingo me llaman a mí, me llaman diciéndome que por favor los ayude. Imagínense ese día llamando a derechos humanos, llamando a todas las instituciones y domingo no funciona. Y lo único que nos ha quedado es hacer público dentro de la red. Para nosotros durante todo este tiempo la red, la plataforma digital ha sido un medio muy importante porque hemos hecho de notar todo lo que venía aconteciendo. Era una forma de poder nosotros pedir auxilio, por así decirlo, para que se noten estos casos más vulnerables, ¿no? Y después de eso, a las 10 de la noche, después de 3 días, me llama el consulado diciendo que se iba a hacer cargo de esta persona. De verdad que para nosotros fue un alivio, porque ya tenía solamente, mira, por ser tan crudo, por relatar este caso, la persona solamente le quedaba 2 meses de vida. Su único deseo era llegar a Perú para ver en estos últimos días de su vida a su hijo, el único hijo que tenía, y logrando ser repatriada gracias al apoyo que hemos recibido también. También hemos tenido personas que tenían enfermedades como por ejemplo con cáncer, con diabetes. Esta persona viene a visitar a su familiar en Iquique, tampoco tuvo una respuesta de la institución que nos representa del consulado de Iquique. Entonces, bajo esa enfermedad de la diabetes, el caballero cae con la depresión y se le avanza la diabetes estando amputándolo, o sea, le amputaron los dedos. Y no solo eso, sino que como no tenía respuesta, ya no tenía los medios económicos y como también, vuelvo, insisto, todo el mundo pensaba de que la solución la tenía acá en frontera, decide caminar el caballero junto a su hijo, burlando el control sanitario, el que estaba para poder ingresar a Arica. Nosotros hemos auxiliado a esta persona porque lo encontramos en las puertas del consulado, ¿ya? Y a Dios gracias tuvimos el apoyo del sistema de salud, que ha sido un medio muy fundamental para nosotros para que de cierta forma se pueda hacer las curaciones hasta que se dé el pronto retorno de las personas que actualmente ya ha sido repatriado. Como también ha habido casos de personas, ejemplo, por así decirlo, hoy día miércoles era el cumpleaños de uno de los voceros, de uno de los coordinadores de cada grupo, y el día jueves le anuncian que su hija de 4 años acababa de fallecer. Con la impotencia, la rabia de no saber qué hacer, fue uno de los casos más fuertes también que nos ha tocado vivir, consolar, darles palabras de aliento porque ya no tenían ganas de vivir. No solamente él, sino más personas que supimos después que les pasó en Iquique y en Antofagasta, el mismo caso que tuvimos.
Y otro caso más fuerte también que tuvimos, de una persona mientras hacíamos una transmisión, como trabajamos con la Coordinadora Nacional del Migrante, había una transmisión que estábamos haciendo mientras estábamos en vivo, la esposa, la persona manifestaba y decía que en el momento que ella estaba hablando, pidiendo por favor que se les dé la instancia de repatriación, el esposo había fallecido. Entonces, así como ellos, ha habido casos más puntuales, los cuales podríamos estar pasando toda la tarde nombrando todo lo que ha venido aconteciendo en nuestra comunidad migrante, ¿no? Entonces, también hemos estado nosotros con el apoyo de alimentación, el apoyo más que nada de las redes que han sido fundamental, derechos humanos, servicios Jesuita al migrante. También hemos tenido los contactos desde Perú, también con los congresistas, la señora Elisa Berrospi, que es coordinadora de todos los consejos de consulta a nivel mundial de todos los consulados. Y también hemos tenido el apoyo también igual, que ha sido muy fundamental en estos tiempos ya de todas las ONGs que en estos momentos se están movilizando por podernos apoyar para poderles dar este abrigo que aún todavía hace falta, ¿no? Entonces, lo que nosotros desearíamos en este tiempo sería, primeramente, que se hable claramente acerca del tema migratorio. Si bien es cierto, muchas personas han migrado, muchas personas han sido repatriadas, pero siempre inciertos con este tema que dicen que no van a poder volver de aquí a 9 años. Por mucho que haya decreto, entonces la gente aún todavía tiene esa incertidumbre, tiene ese temor. Entonces sería bueno que se hable claramente, ya que la sociedad civil organizada por años ha ido trabajando en este tema de sensibilización y hemos estado también en mesas de diálogo. Esas mesas de diálogo se tienen que seguir activando para que podamos de cierta forma proponer y ser parte también de este proceso, sobre todo, y de esta parte que se dice para llegar o sea, por lo menos la sociedad civil por años que viene acompañando y realizando este trabajo de sensibilización a todo migrante, que se considere en esta nueva construcción de volver a una situación normal, por así decirlo, en estos momentos. Nadie tiene la verdad cómo se va a resolver mañana, solo propuestas o estimaciones, porcentajes, entre otras cosas. Pero la realidad muchas veces lo sabemos los ciudadanos de a pie, los que estamos al amparo de ellos. Sabemos, lamentablemente, no contamos con los recursos para poder seguir apoyando, puesto que somos sin fines de lucros. Es un trabajo amplio que solo se puede llegar a un buen puerto si abrimos el abanico de las posibilidades y la participación. Muchas gracias. Muchas gracias, Soledad. Qué importante lo que señala, el tema del... el tema del... ¿Cómo? Sí, le decía que es importante... Había muchas cosas que relatar, yo sé que el tiempo es muy corto. Sí, el tiempo es muy corto, pero vamos a tener una segunda ronda con las preguntas del público, ahí vamos a poder tener más tiempo para explayarnos un poco más. Creo que es muy importante lo que señala en términos de el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil que trabajan con los avecindados migrantes, ¿cierto? Es un punto que usted coloca aquí como un tema importante a relatar, y las cifras que señalaba, ¿no? ¿Cierto? Los 24.000 y poco más de personas que han llegado por estas latitudes, los 4.226 peruanos que han podido cruzar la frontera, pero usted coloca un tema muy importante también, que es lo de lo no registrado, ¿cierto? Todas las personas que de una u otra manera han tenido que recurrir al paso no habilitado, instalando ahí un tema y un desafío y un drama humano que usted relata con mucha claridad. Muchas gracias, Soledad. Vamos a continuar en la conversación. Según datos de la Organización Mundial de las Migraciones, de la Organización Internacional del Trabajo y de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, a diciembre del 2019 habitaban en Chile alrededor de 1,5 millones de personas migrantes, representando casi un 7,8% de la población. De ellos, los 3 mayores porcentajes corresponden a un 30,5% de nacionalidad venezolana, un 15,8% de nacionalidad peruana y un 12,5% de la nacionalidad haitiana. La región metropolitana concentraba la mayoría de la población extranjera residente en el país, con alrededor de un 60% de la población. La región de Valparaíso un 6,8% y la región de Antofagasta un 6,7%.
Las ahora regiones de Arica y Parinacota y Tarapacá pueden ser comprendidas como estaciones de tránsito que se ubican en un territorio circular, o también como lugares ya un tanto más definitivos, en que se realizan distintas trayectorias de vida. En ambos casos se configuran a través de diferentes estrategias de adaptación orientadas a un mejor habitar, evocando una movilidad ancestral en estos territorios. Para seguir con el panel, queremos dejar con ustedes a Mauro Sarricueta. Mauro es iquiqueño, es sociólogo de profesión y socio fundador de la Corporación de Derechos Humanos de Tarapacá. Actualmente es encargado de la Oficina Municipal de Migración de Iquique. Mauro, muchas gracias por acompañarnos. Por favor. Hola, bueno, primero que nada saludar a todos y todas quienes están conectados a través de las plataformas de la Fundación y bueno, obviamente también agradecer la inclusión y esta invitación que nos hacen ustedes también a participar de este interesante espacio. Bueno, primero que nada me cabe contextualizar también un poquito lo que es la Oficina de Migración de la Ilustre Municipalidad de Iquique. Comentarles primero que nada que somos una oficina nueva nosotros, una oficina que se crea recién el año pasado y a modo personal me toca asumir recién desde junio del año 2019. Por ende se entiende que se da algo bastante particular en lo que nos ha tocado atender a nosotros, es que llevamos más tiempo funcionando en época de crisis que en una época de funcionamiento normal, primeramente con lo que fue el estallido social y en segunda instancia con lo que nos convoca que es la pandemia. Respecto ya al asumir la oficina, tuvimos que asumir un desafío de conformar un equipo de trabajo. Siendo un grupo etario bastante joven, se determina, por ejemplo, ver cómo llevar a la praxis la interculturalidad en una primera instancia. Entonces, eso fue un cuestionamiento que tuvimos y se determina, al analizar datos, que la población que con mayor presencia en Tarapacá y por ende en nuestra comuna Iquique es la comunidad peruana y comunidad boliviana, se determina la inclusión de 2 personas de aquellas nacionalidades también para ser parte de las comunidades de nuestra oficina. Obviamente estas 2 personas, teniendo en cuenta también lo que es la paridad de género, también se determina sumar a 2 mujeres y, bueno, en este caso también 2 hombres, por lo que somos 4 personas las que estamos desarrollando el trabajo en lo que es la oficina. Entendiendo un poquito esto, recalcando que somos una oficina nueva, vamos ya a algo más específico, que es lo que nos determina a nosotros también o genera una consecuencia directa en lo que es nuestro territorio, como lo fue el cierre de las fronteras de Bolivia a esto de los primeros días de abril o terminando marzo, lo que nos genera una problemática sumamente importante, como escuchamos recién en Arica, fue el tema más masivo con la comunidad peruana. Aquí también tuvimos un tema, si bien con la comunidad peruana, pero no tan masivamente como lo fue con la comunidad boliviana. ¿A qué voy con esto? Primero que nada, se identificaron diversos grupos que se dedicaban a ser temporeros o temporeras, sobre todo en la zona central de Chile, quienes en torno a lo que es la pandemia deciden obviamente trasladarse a su país, Bolivia, y tomando como vía de tránsito para hacer ingreso a esto la ciudad de Iquique. Ellos, al verse impedidos de ingresar, primero se trasladan obviamente al paso fronterizo al interior de la región y obviamente al verse impedidos de cruzar se genera ahí una problemática bastante importante que yo creo que Ronald nos va a poder aportar mucho más en eso. Y esta problemática de alguna u otra manera se traslada a la ciudad. Comenzamos ya a ver que se comienzan a levantar verdaderos campamentos en las afueras del consulado y para sorpresa nuestra también, y bueno, hay que decirlo, no hubo una presencia muy importante de lo que fue el consulado en el apoyo a sus compatriotas, a diferencia de lo que vimos con el consulado peruano aquí en la ciudad. Y obviamente ya comenzamos a visualizar diversos grupos en distintas partes de la ciudad que, bueno, estaban pernoctando en la vía pública y entendiendo un poco lo que es la pandemia. También generaba un foco de riesgo el que estuvieran personas no respetando quizás el distanciamiento social y muchas veces estas personas tampoco contaban con su implemento de protección personal. Ya cuando se visualiza esta situación, se identifica que hay grupos familiares completos, incluyendo niños, niñas y adolescentes. Y bueno, desde el municipio, en conjunto con diversas instituciones, se toma la determinación de habilitar albergues.
Entonces, ahí obviamente tuvimos nosotros un cambio rotundo en lo que estábamos abocados diariamente en nuestras labores desde la oficina, ya que finalmente por esa casualidad de la vida quizás nos tocó estar administrando cerca de 8 albergues, por lo que pasaron más de 2.000 personas, que no fue una tarea menor. Obviamente aquí me gustaría destacar a las instituciones que nos apoyaron, ya que sin ellos esto no podría haber sido posible, sobre todo, bueno, la OIM a través de lo que es la alimentación, algunas ONG locales, como el Bote Salvavidas de Iquique o la Defensa Civil, quienes nos estuvieron constantemente apoyando. Entendiendo también que hubo que implementar estos albergues, era un desafío enorme el tema logístico de la implementación de estos albergues. ¿Por qué? Porque primeramente hay que entender que fueron 8 albergues que se habilitaron, por ende obviamente después de 1, 2, 3, 4 albergues, quizás las motivaciones o la misma comunidad o las instituciones que nos van apoyando van sufriendo un desgaste natural, ¿verdad? Entonces ahí comenzamos a ver una de las primeras problemáticas, yo creo que luego ya del tercer o cuarto albergue, que obviamente comenzamos a ver que la colaboración no era la misma que teníamos en las primeras experiencias que habíamos tenido. Entonces eso fue un desafío que debimos asumir como municipio, y obviamente ahí también destacar la colaboración que hubo de la comunidad boliviana en la implementación de estos mismos, sobre todo como decía anteriormente, con la alimentación en los últimos momentos. Respecto a lo que era el tema del albergue, el funcionamiento y la dinámica, yo creo que ahí surgen varios datos importantes. Como decía antes, el tema de las personas que se dedicaban bueno, finalmente desarrollaban labores de temporero o temporera, comenzamos a visualizar que había también un tema de informalidad laboral, ya, porque obviamente nosotros al catastrar las personas que hacían ingreso a nuestros albergues, comenzamos también a generar una caracterización de estas personas también para nosotros mismos, entender un poco las razones de por qué se generaba algo de manera tan masiva. Entonces comenzamos a ver que muchos entraban como turistas y obviamente ya venían con una labor preasignada para desarrollar un trabajo, sobre todo en la zona central. Entonces, en una instancia fue esa una problemática que nos afectó harto, que era un grupo importante que desarrollaba estas labores en la zona central de Chile, pero por otro lado también nos encontramos con ya las personas, y sobre todo bolivianos y bolivianas residentes en la misma región de Tarapacá, que obviamente por todo el contexto de pandemia han dejado de recibir algún ingreso fijo mensual y por ende ya no podían costear su arriendo, finalmente también suplir sus necesidades, por decirlo de alguna manera. Esta situación fue bastante compleja, como decía, aunque sea un poquito reiterativo, afrontamos un sinfín de dificultades que yo creo que también se visualizaron como una oportunidad para ver cómo generar acciones participativas con la comunidad para poder dar respuesta a esto, y me quiero detener sobre todo en la experiencia que tuvimos en el último albergue, que fue un albergue bastante pequeño en número de personas respecto a los primeros que tuvimos, pero sí en este albergue, por ejemplo, tuvimos casos positivos de coronavirus. Cuando a nosotros se nos da cuenta de que efectivamente habían personas contagiadas, visualizamos también que ahí hubo un jaque a la institucionalidad pública, ya que era algo que no estaba vislumbrado en un momento, si bien anteriormente se habían enviado ciudadanos bolivianos de una manera bastante cuestionable a nuestra región, y nuestra región obviamente le abrimos los brazos a estos hermanos bolivianos. Tuvimos también una complejidad mayor en este aspecto, ya que obviamente cuando se da cuenta de que hay contagios, los protocolos debiesen cambiar. Entonces, un poco explicando esta situación, aunque me centre un poquito casi únicamente en lo que fue la habilitación de los albergues, es que nosotros también debimos, como municipio en parte, centrarnos únicamente en dar respuesta a la población boliviana en algún punto, ya que era algo que finalmente estaba afectando la dinámica de funcionamiento de la ciudad. O sea, uno podía observar en distintos puntos, sobre todo en plazas públicas, una gran cantidad de concentración de personas bolivianas. ¿Y por qué quería especificar con lo que es el último albergue? Ya que este fue el más complejo en todo aspecto. Se toma la determinación ya de habilitar este albergue, sobre todo por la gran presencia de niños y niñas. Ya eran un número importante, cerca de 11 o 12 niños,
que estaban durmiendo en la vía pública, expuestos también a la enfermedad. Y ahí tuvimos la gran problemática de ver cómo poder asegurarles la alimentación a estas personas, que antes habíamos contado con el apoyo de distintas instituciones. Entonces, ¿con qué nos quedamos ahí? Que ahí fue algo muy, muy bonito. Yo creo que dentro de acá en Iquique hay un barrio que se denomina el barrio boliviano, que bueno, ahí uno puede escuchar los sonidos, probar la comida, incluso hay alguna similitud con la arquitectura boliviana, que es bastante interesante lo que se da ahí. Y bueno, en este barrio también se ubica un sinfín de restaurantes. Entonces, al ver la comunidad boliviana residente, que no estaba la capacidad también desde la ilustre Municipalidad de Iquique para dar respuesta a esto, ellos mismos se organizan y comienzan a cocinar para sus propios compatriotas. Entonces, se genera un acto de solidaridad espontáneo, ya que no es algo que exigieron o que se exigió desde alguna institución o desde los mismos albergados, sino que fue un acto espontáneo, como les digo. Y ya para ir cerrando, ¿y por qué quería terminar con esto? Porque esta experiencia que se dio de una solidaridad espontánea, de que la misma comunidad comienza a preparar la alimentación para sus propios compatriotas, finaliza este albergue y esto se mantiene funcionando hasta el día de hoy, incluso como una olla común, que es una manera, desde ya algo quizás que yo lo veo como algo simbólico, que es una manera que tiene la comunidad boliviana de retribuir lo que finalmente tanto el municipio como distintas instituciones brindaron este apoyo para poder trasladar entre 2.000 y 3.000 bolivianos finalmente a sus hogares, como decía. Entonces, ¿con qué nos quedamos nosotros a partir de toda esta experiencia? Es que acá hay que fortalecer las redes de colaboración. Nosotros, al ser una oficina nueva, también esto fue para nosotros una oportunidad de visibilizarnos tanto ante las autoridades, ante la comunidad, porque era una oficina nueva que no tenía un campo visual quizás como nos hubiese gustado tener, pero bueno, dentro de todo hemos podido salir adelante y aquí estamos todavía trabajando para la comunidad migrante. Muchas gracias, Mauro. Qué importante lo que nos mencionas respecto al rol de los consulados, ¿cierto? Allí creo que todavía podemos seguir abriendo ese punto en específico y llama a invitar a la reflexión el hecho de que finalmente todo este flujo de personas afecta la dinámica de funcionamiento de la ciudad, que ya se han visto afectadas por el contexto de pandemia. Entonces se produce un fenómeno bien complejo en que en ese sentido las municipalidades fueron una de las primeras instituciones en atender esta situación. Muchas gracias, Mauro. Pasamos ahora a nuestro siguiente invitado. Quisiéramos invitar a Ronald Montesinos. Ronald es comunicador, miembro de la Red Nacional de Periodistas y Comunicadores Migrantes. Es coordinador nacional de organizaciones de residentes bolivianos en Chile y delegado para Chile del Consejo Internacional de Residentes Bolivianos en el Exterior. Muchas gracias, Ronald, por compartir tu experiencia y por ser parte de este diálogo. Adelante, Ronald, por favor. Hola, Cristian, ¿cómo estás? Saludos para también panelistas. Para mí un grato placer compartir este espacio junto a ustedes para poder conversar de este tema que ha sido bien crucial, ha sido un tema bastante conmovedor también, ¿no? Como podía calificarlo lo que ha pasado con nuestros hermanos bolivianos, hermanos migrantes, por efecto de la pandemia. Pasan por muchas precariedades, en este caso, en diversas comunas de Chile, principalmente en las comunas de Iquique y Arica, que han sido quizá una de las más ciudades, quizá más donde se ha visto mayor cantidad de personas migrantes pernoctando, deambulando, en busca de ver esa posibilidad, de ver mecanismos para salir y volver a sus.
Yo voy a centrarme principalmente en la comunidad boliviana para poder visibilizar esto y cómo ha afectado a nuestra comunidad boliviana. Nosotros tenemos una red de organizaciones bolivianas a lo largo de Chile, de Santiago hasta Arica, en la cual hacemos un trabajo conjunto. No, también soy parte de la red de periodistas y comunicadores migrantes, igual haciendo un trabajo en el ámbito de la comunicación, principalmente. El día 27 de marzo, que ha sido la fecha en la cual el gobierno de Bolivia ha determinado el cierre indefinido de la frontera, de las fronteras en realidad, tanto terrestres como aéreas. Entonces, en esa fecha se determinó que nadie podía ingresar a Bolivia, ni siquiera los mismos bolivianos. ¿Ya? Esa era la instrucción mediante un decreto, ya ordenado por el gobierno de Bolivia. Bueno, en ese sentido, producto de la pandemia, miles y miles han retornado desde diferentes países a Bolivia, pero se les impedía, ¿no? En el caso particular donde ha empezado todo ha sido Huara. Yo me encontraba en Antofagasta por tema laboral, bueno, y justamente me llaman, ¿no?, los connacionales y me dicen: Ronald, ¿cómo estás? Estamos varados, no nos dejan avanzar más allá de Huara, porque Huara ha sido instalado como un punto de contención para que no sigan más allá, porque también había un cierto temor de que nacionales míos serían portadores del COVID y que llevarían a la comuna de Colchane. Entonces había un cierto temor también, y se entiende, ¿no?, en la comunidad. En ese sentido, se ha empezado con 100 personas han estado ahí. Día siguiente han aumentado, se ha duplicado, de las 100 a 200 personas. Y de a poco el número ha ido llegando incluso a los más de 500 personas en Huara, en este caso. Ahí yo quiero recalcar siempre la labor que tuvo la Municipalidad de Huara en el apoyo con alimentos, con agua, también la labor del Ejército, de Carabineros. Ahí han estado durante 10 días sin ninguna solución por parte del gobierno boliviano, la cual la respuesta ha sido un rotundo no. Y eso incluso es totalmente, va en contra de los derechos fundamentales que cada boliviano tiene garantizados según nuestra Constitución. El de casarse libremente y retornar al país cuando desee. Ningún país en América Latina, creo, ha tomado una medida tan dura como el gobierno boliviano. Incluso eso ha hecho de que al interior de Bolivia diversos sectores critiquen al gobierno, presionen al gobierno, y durante 10 días han estado durmiendo, en Huara, posteriormente por la presión, porque nosotros trabajamos también conjuntamente con el Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile y su par, que sería la Defensoría del Pueblo. Y también hemos presentado, en este caso, un recurso de amparo, en este caso a la Corte Internacional, o a la CIDH, para que pueda de alguna forma, intervenir en esto, ¿no? Porque era un tema de derechos humanos, en este caso una crisis humanitaria que se estaba viviendo en la frontera. Bueno, es así también que incluso llegamos mediante las redes que teníamos hasta la alta comisionada de las Naciones Unidas, para que desde estos organismos internacionales también se genere cierta presión para que el gobierno de Bolivia viabilice el ingreso de estos connacionales. De igual forma, trabajamos con la Comisión Internacional de la Cámara de Diputados y Senadores de Bolivia. También se hizo presión por todo lado para que se deje ingresar estos connacionales, porque ya estaban 10 días. Posteriormente, ya por toda esta presión, incluso ahí las palabras del jefe nacional de defensa de la región de Tarapacá, también ha sido muy crítico a la negligencia del gobierno boliviano, que prohibía a sus mismos connacionales y les cerraba las puertas a sus mismos ciudadanos, ¿no? En ese sentido, ya posterior a esto, recién el gobierno boliviano se compromete a permitir ingresar a estos connacionales a Bolivia.
¿ya? Es así que anuncia que tal día va a venir a la frontera a justamente a abrirles, a generar condiciones, entre otras cosas, algo que, en cierta parte esperanza a nuestros connacionales que estaban en la frontera, varados en esa situación tan compleja, ¿no? Pero al día siguiente, al llegar ese día, ellos a última hora cancelan, dicen no va a haber tal repatriación, lamentablemente no podemos hacerlo porque ponemos en riesgo la salud de la población boliviana que vive en territorio nacional. En ese sentido ha sido como, ha sido como algo polémico también el hecho de que Cancillería no actúe con seriedad, ¿no? La Cancillería boliviana. No perdimos las esperanzas y seguimos presionando. He estado haciendo también yo un trabajo comunicacional importante, siendo corresponsalía a los medios, por eso tuve que trasladarme hasta Huara, posteriormente de Huara hasta Colchane. En Colchane también tuvimos en este caso, una crisis importante. Allí se reunieron más de 800 ciudadanos bolivianos, muchos de ellos llegaron a pie, algunos en camiones, como pudieron, todos se concentraban allá en Colchane, ¿no? En ese sentido ya estaban incluso los connacionales a escasos metros de territorio boliviano, justo en la línea. Y es ahí que el gobierno boliviano respondió militarizando la zona, ¿no? Para evitar que ellos puedan querer ingresar. Incluso hubo cierto roce en ese momento porque, estaban tan indignados, ¿no? ¿Cómo les van a prohibir el ingreso a su propia patria estando a unos metros de la línea de frontera, ¿no? En ese sentido hubo también cierto enfrentamiento entre los connacionales que querían retornar con los militares. En ese sentido se fue presionando, ahí también no les dieron resultado, estaban durante 10 días. Colchane es una comuna súper pequeña, no había gas, allá se tenía que cocinar para los 800 ciudadanos bolivianos que estaban ahí a leña. Tampoco había alimentos, entonces tuvimos que subir alimentos desde Iquique para poder ir a colaborar de alguna forma y aportar con algo, ¿no? Ahí también tengo que resaltar el apoyo del alcalde de Colchane, que ha sido fundamental. Incluso, el gobierno boliviano ha politizado esta situación, afirmando de que estos ciudadanos bolivianos que estarían retornando a Bolivia estarían siendo financiados, ¿no? por el partido del expresidente Evo Morales, y de que estarían huyendo con una finalidad de desestabilizar al gobierno de la actual presidenta Janine Áñez. En ese sentido, es por esa razón que ellos les prohibían el ingreso o hacían poco o nada para viabilizar su ingreso, ¿no? E incluso al alcalde por abogar por esos 800 ciudadanos bolivianos para que les permitan ingresar, pues uno de los ministros de justicia, principalmente de Bolivia, le acusa de ser masista, en este caso de pertenecer al partido del expresidente Evo Morales, por el solo hecho de abogar, ¿no? Entonces, así como se ha manejado esta crisis. Y como también ya la mayor cantidad de gente se estaba centrando en Iquique, en la región de Tarapacá, pues las autoridades regionales han determinado en este caso, de que solo residentes puedan ingresar a esta región. Entonces ahí también se genera otro problema para la comuna de Tocopilla. Entonces ahí se volvieron a aglomerar otra cantidad de gente que venía. La mayor cantidad de gente que retornaba a Bolivia justamente venía de la zona central de Chile, venía algunos del sur de Chile, que la gran mayoría trabajaba en faenas agrarias, ¿no? Principalmente en las comunas de Copiapó, Milipilla y Puerto Montt, que han sido connacionales que vinieron gran cantidad de gente, porque igual se tiene que considerar que dentro de esto, cada año ya como en octubre, noviembre, ingresan al menos 2.000 ciudadanos bolivianos exclusivamente en calidad de temporeros. Son por unos cuantos meses, como hasta marzo y abril, que es donde justamente requieren más mano de obra en Chile, en los diferentes fondos que hay, ¿no?
Bueno, a todo esto, la respuesta del consulado también ha sido nula. ¿Ya? Allá en Bolivia, con la presión, se ha logrado que el gobierno boliviano, que Cancillería, habilite una partida presupuestaria importante para apoyar con asistencia económica en las necesidades a los ciudadanos bolivianos en el exterior. Ya en este caso particularmente también en Chile. Pero ni en Santiago ni en Calama, tenemos 5 consulados nosotros en Chile, pero ninguno de los consulados han cumplido con ese rol. No han colaborado ni en tema de alimentación, ni siquiera han financiado el transporte, lo que nos ha dejado bastante, en este caso, bastante molestos a nosotros, particularmente que nosotros como organizaciones, como sociedad civil, hemos estado colaborando. Incluso ahí hay que resaltar siempre el apoyo de la comunidad, bueno, de la comunidad iquiqueña, de las otras, bueno, también de los otros hermanos chilenos de diferentes comunas que han estado siempre apoyando, ¿no? También la municipalidad de Iquique, que ha sido bastante fundamental el apoyo, el gesto de solidaridad a nuestros connacionales. Y nuestra gratitud siempre está presente. Bueno, en ese sentido, el consulado, incluso el cónsul de Iquique, Héctor Luna, ha tenido declaraciones muy polémicas, ¿no? Cuando un grupo de connacionales fueron a increparle y pidiéndole apoyo, ayuda y les ayuden a retornar a Bolivia, la respuesta fue que les ayuden pues los chilenos, ¿no? Así textual fue la respuesta, y eso ha generado cierta molestia. El reclamo yo lo hice llegar hasta la Cancillería de Bolivia, pero no recibimos ningún tipo de respuesta, tampoco se sancionó. Bueno, entonces en ese sentido también concluyo con esto, que toda nuestra labor en el ámbito comunicacional, también nuestra labor de activistas en derechos de los migrantes, pues ha sido objeto, eso ha sido objeto para que seamos nosotros quizá perseguidos políticamente, judicialmente desde Bolivia, ¿no? A nosotros nos han responsabilizado de estar financiando estos movimientos, de ser instigadores, de estar financiando, supuestamente pagando a cada ciudadano que retorna a Bolivia, algo así como 30,000 pesos chilenos diarios. Imagínense, por el número egresado a Bolivia son 8,000 ciudadanos bolivianos que han retornado. El número es cuantioso y es algo totalmente contradictorio la actitud del gobierno de Bolivia, y es así como ha manejado esta crisis, lamentablemente, y eso ha hecho de que en Bolivia también se genere cierta crítica desde todos los sectores. Muchas gracias, Ronald, dándonos cuenta de las gestiones que han realizado, del trabajo comunicacional que ha significado, todo lo que ha sucedido en la región de Tarapacá, en Chile en general, pero principalmente concentrado en Iquique, ¿cierto?, en Huara, en Colchane. Creo que los elementos que nos entrega Ronald junto con los otros panelistas nos permite recién comenzar a dimensionar lo que significa este fenómeno acá en la Triple Frontera. Muchas gracias, Ronald, por las palabras. Pasamos ahora a las preguntas del público. Tenemos nos han llegado algunas preguntas. Vamos a comenzar con una pregunta que tiene que ver con la actividad ilegal de los coyotes. Nos mencionan, nos piden más detalles respecto a cómo se desarrolla esta actividad, cómo desarrollan la actividad de los coyotes. Quizás es una cuestión que nosotros podríamos haber visibilizado en la televisión, pero hoy en día se hace bastante presente ahora aquí. Y en ese sentido, abrir la palabra para que quien pueda comenzar a responder respecto a cómo podrían detallar más cómo desarrollan su actividad ilegal los coyotes, es la pregunta. Bueno, voy a partir yo respondiendo un poco esta consulta, ya que también lo sacamos a colación en nuestro cuando hablamos sobre el trabajo que realiza la oficina. Nosotros como Oficina de Derechos Humanos trabajamos varias líneas en promoción de los derechos humanos y también un enfoque muy promocional de inclusión social de las personas migrantes en general.
Y un trabajo, cuando nosotros realizamos el diagnóstico para conocer cuáles son las áreas de trabajar con la comunidad migrante, notamos que había una fuerte área de trabajo que era la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes. En lo cual empezamos a participar en varias redes y comités, también con el subcomité de trata de personas de Tacna, ¿verdad? También algunas relaciones con Bolivia. Y comentarle que esta es una línea importante, que no todas las oficinas de migrantes o de derechos humanos tienen un trabajo en esta área, pero yo creo que en frontera es muy necesario e importante para poder visualizar lo que pasa en frontera, que las personas que viven en Arica también tengan conciencia que esto pasa, que no es de las películas solamente, sino que es más frecuente de lo que quisiéramos. Yo creo que en todo este tiempo, las personas que conocemos un poco del fenómeno migratorio, vamos visualizando que el tráfico de migrantes se ha dado de manera constante en la frontera, acá en Arica con Tacna, mayormente. Y hemos tenido algunos casos que mayormente se ha identificado por nacionalidades. En un momento se dio un poco más fuerte con República Dominicana, en algún tiempo pasamos a Cuba, que fue el verano anterior, verano 2019, luego pasamos a Venezuela y hoy en día ya tenemos una frecuencia que es mayormente también de personas de Venezuela que están ingresando por este paso no habilitado, a través de coyotes, a través de estos traficantes de migrantes, ¿verdad?, de personas migrantes. Se ha logrado visualizar más con el cierre de la frontera y con estas condiciones. De hecho, nosotros empezamos a poner la alerta y hace 2 semanas atrás también empezamos a visualizar que esto se está haciendo público en el periódico local, ¿verdad? En los periódicos locales ya sale todos los días o día por medio alguna noticia de que se identificó el primer caso, segundo caso, ya vamos en el 8º. Casos que se han encontrado de personas que están pasando por personalidad con este denominado coyote. El coyote es una persona que trafica, que se aprovecha de esta vulnerabilidad de la persona, de esta necesidad de la persona por querer cruzar al otro lado. Las personas a veces están más o menos conscientes de lo que significa eso. Normalmente no le dicen que está el campo minado, le dicen lo que tienen que pasar, por el contrario le dicen que tienen que caminar un poco y ya están en Chile, por así decirlo, o en el otro lado, del otro lado le dan como una indicación, le dan muy poca información o les mienten por el camino, ¿verdad?, de lo que tienen que pasar realmente. Lamentablemente acá no podemos decir que es solo una nacionalidad la que está detrás de esto, por el contrario, es una red muy grande, que por eso es lo difícil de acabar con este tipo de delitos, porque hay diferentes nacionalidades y que algunos plantean que hay personas de Perú, también se han encontrado chilenos haciendo de tráfico de migrantes, y hoy en día lo que más ha aparecido en las noticias es estos coyotes que son de nacionalidad venezolana, que están a cargo de otro grupo más grande, por así decirlo. Ellos serían solo los que pasan, pero como esto es una red que está involucrada a muchas personas y se ejecuta de esta forma, de hecho por eso es un poco más rentable, está dentro de los mayores delitos, por así decirlo, a nivel internacional, se hace más complejo. Y se hace complejo porque hoy en día son muchachos muy jóvenes que lo están como también haciendo esta labor que también no está tan visualizado de por qué son ellos. Aunque en general podemos ver que los estudios, y que también es una realidad que ha pasado acá en Arica, que normalmente la persona de la misma nacionalidad es el mejor enganche para saber cómo llegar a esta persona más vulnerable. Es decir, por ejemplo, una persona venezolana sabe las palabras o cómo enganchar de mejor forma, por eso le dicen enganchadores o coyotes, a una persona que es de su misma nacionalidad. Le va a hablar en el mismo lenguaje, le va a hablar en el mismo término, y esto va a hacer que las personas que van a sentir más confianza si un compatriota se lo dice. Eso también son los factores que mayor confianza. Entonces, en realidad, ahora se está dando un fenómeno que ha sido más visualizado, pero en general, como está todo en investigación, lo último que está sucediendo, ¿verdad?
tampoco podemos decir que hay una tendencia o solo una nacionalidad, sino que son diferentes hechos que nos están ayudando a conocer cómo en este contexto de pandemia se está desarrollando mayormente este delito de tráfico de personas migrantes. Muchas gracias, Karina. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? Señora Soledad, por favor. Bueno, para acotar también parte de lo que viene aconteciendo con estos coyotes, en su mayoría son captados en el terminal internacional. Es un lugar donde la mayoría de las personas llegan y ahí son captados, ¿no? Y de ahí son llevados con engaño, cobrando desde 80 a más cantidad de precio, y entonces por la desesperación las personas acceden. Eso quería aportar. Muchas gracias, Soledad. Mauro, Ronald, ¿algún comentario respecto a esta pregunta? Sí, por favor. Respecto a la trata de personas, como, bueno, si bien se explicó bastante bien, tomando un poco lo que decía Karina, que pareciera ser algo incluso de película, nosotros en algún momento detectamos, como también mencionó Karina, una red de tráfico respecto a ciudadanos cubanos. Ya, entonces ahí nosotros tuvimos la oportunidad también de poder conversar con las personas que habían sido víctimas de este delito, y era bastante preocupante y bastante chocante la realidad, porque son verdaderas rutas y realmente son verdaderas, que quizás hasta ya un poquito más organizaciones criminales, quizás un poco más grandes, porque partían las rutas desde Cuba, pasaban por países como Guyana, Brasil, Bolivia y Chile. Entonces nos comentaban que van pasando como por estaciones donde a ellos les van generando cobros por cada trayecto que van avanzando, y muchas veces incluso los mismos coyotes los asaltan, habían denuncias de violación. Entonces es bastante complejo la situación, y algo que, si bien siempre se ha visualizado, yo creo que ahora durante el último tiempo, incluso a través de la Subsecretaría de Prevención del Delito, incluso también el trabajo destacable de la PDI, se ha estado quizás trabajando de una manera más seria con la instalación de diversas mesas, a lo menos acá en la región de Tarapacá. Muchas gracias, Mauro. Ronald, ¿algún comentario o pasamos a la siguiente? Bueno, en relación a la trata de personas, es muy preocupante y frecuente, principalmente en ciudades fronterizas, ¿no? Como es Arica, como es Iquique. Bueno, nosotros por nuestra parte hemos estado trabajando con la Brigada de Trata y Tráfico de la PDI, en este caso principalmente en la prevención, ¿no? Porque en estas regiones hemos tenido infinidad de casos de ciudadanos bolivianos, bolivianas, que han sido víctimas, ¿no? Que han sido captados desde Bolivia, y todo eso en la cual les traían con diferentes engaños, entre otras cosas, ¿no? Así un problema. Principalmente nosotros hemos estado trabajando en la prevención. Yo creo que debería de fortalecerse un poco más es esa labor, principalmente en regiones quizá más donde hay más frecuentes estos casos, como lo es la región de Arica, Parinacota y Tarapacá, y trabajar de manera conjunta, articular. También yo creo que en esto también que estar, es un tema de estados, tiene que haber, ¿no? Política de estado quizá en la triple frontera, Bolivia, Chile, Perú, pero es un tema que debe de plantearse a ese nivel, esa discusión. Muchas gracias, Ronald. A propósito de la política de Estado que plantea Ronald, la siguiente pregunta está muy relacionada con eso. Nos preguntan para todos qué falta en materia de políticas públicas enfocada en el migrante hoy en día en nuestro país, y reglón seguido, ¿encuentran que estamos incluyendo a los migrantes en ese aspecto? ¿Quién quiere hacer uso de la palabra? Por favor. Bueno, primero que nada, o sea, yo creo que es algo que nos toca afrontar nosotros día a día en el municipio, el tema de la inclusión al migrante. Por ejemplo, en cosas cotidianas, ¿cómo puedo ejemplificar esto?
al municipio llega de repente alguna solicitud de algo específico, como, no sé, por ejemplo, unas sillas de la comunidad peruana, y eso, por ejemplo, al ser de una solicitud de la comunidad peruana, lo derivan de inmediatamente a la Oficina Municipal de Migración, entendiendo que nuestras funciones son otras, por ejemplo. Entonces, yo creo que efectivamente ahí también la figura quizás de las oficinas municipales de migración dentro de un municipio tienen un rol fundamental a la hora de incluir a la comunidad migrante, porque finalmente, o al menos a lo que apuntamos desde nuestra oficina, es que finalmente uno de nuestros objetivos es que no debiese existir una única oficina municipal migrante que se dedique exclusivamente a atender a la población migrante residente, sino que el migrante pudiese ir al municipio y acudir a cualquier dirección del municipio o cualquier otro departamento quizá del municipio donde también pueda resolver dudas, etcétera, y no necesariamente tener que contar con una oficina exclusivamente como finalmente nosotros mismos digregando a los migrantes hacia a un lado del municipio. Si bien se aplaude la incorporación de estas oficinas y se reconoce también que cumplen un rol fundamental, es también una manera de ir buscando una mayor inclusión por parte de los migrantes. Ahora, respecto a las políticas públicas, yo creo que algo que siempre genera bastante problemáticas es el sistema que se ha implementado respecto a los visados, sobre todo ahora en épocas de pandemia, donde muchos y muchas migrantes quedan en la incertidumbre de qué va a pasar respecto a ellos con su visa, no han podido terminar sus trámites, muchas veces no obtienen alguna respuesta. Y bueno, por otra parte, dentro de lo que es nuestra labor, también buscando la inclusión, hemos estado intentando fomentar que las mismas comunidades, a través de sus organizaciones ya formalizadas, vayan presentando algún tipo de proyecto que busque también un trabajo mancomunado, no solamente entre las mismas comunidades, porque siempre es bastante cerrado este tema, sino que también incluyan a la población general, y por lo mismo yo en los 10 minutos que tuve lo explicitaba es un poquito con lo que fue la olla común de la comunidad boliviana. Muchas gracias, Mauro. Karina, por favor. Bueno, creo que realmente hay mucho que hacer en términos de inclusión de la comunidad migrante. Para empezar, creo que, bueno, ahora está todo en boga, se está trabajando por la ley de migración, que creo que también es un factor importante que en esta ley se pueda tener o participar o escuchar también a las diferentes voces que puedan reflejar realmente los aportes que se pueden realizar para esta ley, que sea una ley más inclusiva. Para eso también es importante que se considere a la comunidad migrante, ¿verdad? A los avecindados acá en Chile. Creo que eso también es importante dentro de todos los niveles, no solo la ley, sino que nosotros también como municipio lo aplicamos, ¿verdad? Considerarlo y trabajar de la mano con las agrupaciones y con los líderes, ¿verdad? De las diferentes comunidades o diferentes agrupaciones. Y también el desafío que la experiencia de los municipios también se pueda visibilizar. Nosotros trabajamos en una red que también de ahí nos conocemos, ¿verdad?, con los municipios de la zona norte y en general de Chile, en la cual también compartimos instancias de compartir algunas experiencias que nosotros realizamos y que nos han servido y nos han apoyado. Yo creo que los municipios tienen mucho que aportar en cuanto al trabajo que se ha realizado desde la inclusión. Creo que son la primera respuesta, el primer acercamiento, y en eso que creo que ha pasado como por varias generaciones. Yo creo que la generación inicial fue crear estas oficinas de migrantes, que en un momento eran muy poquitos municipios que tenían, que eran, la mayoría se llamaban oficinas de inclusión, oficinas de migrantes, ¿verdad? Que eran muy específicos, y en realidad era como que cualquier persona migrante los derivaban a esa oficina tratando de abarcar muchas cosas. Luego pasó una segunda etapa, yo creo, que es como las oficinas que ahora ya son las 2.0 o 3.0, mejor dicho, que ya estamos en una visión en la cual el municipio se han creado las instancias, o por lo menos los municipios que se han comprometido con la inclusión de la comunidad migrante, se han creado las instancias para que las personas puedan ser incluidas a nivel general. Eso quiere decir que pueda ir a cualquier instancia y ellos puedan ser recibidos y tener las consideraciones para las atenciones.
y que las oficinas migrantes tengan un rol un poco más específico, que en nuestro caso tenemos varias líneas de trabajo, entre ellas las orientaciones, capacitaciones y talleres. Por otro lado, el área de gestión comunitaria, que eso es lo que nosotros trabajamos fuertemente con una mesa de migrantes, una mesa de personas, de la mayoría son de alguna agrupación o algún líder, ¿verdad? Tanto de la zona urbana como rural se trata de considerar, ¿verdad?, para estas iniciativas. Y con ellos nosotros vamos viendo qué actividades se hacen, los presupuestos, es decir, un trabajo, las solicitudes más de ayuda o de apoyo, se trata de canalizar, ¿verdad?, a través de generar acciones de promoción y de inclusión y también de fortalecimiento organizacional, ¿verdad? Porque la señora Soria es una organización que lleva más de 10 años aquí, ¿verdad? Bastante tiempo. Las agrupaciones de Bolivia también llevan muchos años aquí, que son agrupaciones que en realidad también nos han ayudado y nos han creado también a nosotros como oficina. Hemos crecido junto con ellos para lograr armar una respuesta a... Yo creo que todavía falta mucho que hacer porque además el fenómeno migratorio es bien cambiante. En este contexto, nosotros cuando pasó el fenómeno, ¿verdad?, de las personas varadas en Venezuela en su momento, antes tuvo Cuba, después vino el estallido social y ahora viene la persona varada. Entonces, generalmente esta oficina, para lograr atender la demanda, vamos adaptando también nuestra atención o nuestra facilitación a las demandas, siempre considerando que nuestro foco en sí es la inclusión social. Y en eso nosotros contamos de la mano con las agrupaciones de migrantes. Con ellos son los que nosotros caminamos de la mano para poder lograr esta iniciativa y tener una Arica más inclusiva. Muchas gracias, Karina. Qué importante este concepto de crecer juntos, ¿no? Ronald, Soledad, ¿algún comentario respecto a políticas públicas o si estamos incluyendo a los migrantes en este sentido? Bueno, acotar también a todo lo que viene aconteciendo con relación sobre todo a este proceso regulatorio de las comunidades migrantes en general. No basta con lo que están haciendo. Estos cambios, si bien es cierto, en vez de ayudar a que los regulen como corresponde, no están ayudando en nada. Hay mucha gente que no se maneja dentro de este proceso digital. Mucha gente que desea ser regulada no puede justamente a causa de estos cambios constantes que viene pasando. Si bien es cierto, la pandemia ha cambiado muchos aspectos, sobre todo los trámites, los procesos para las personas que quieren regularse, entre otras cosas han quedado en stand-by. Entonces no hay una, como dijera, un mensaje concreto para que realmente nosotros como migrantes nos podamos acoger y decir por esa línea va. Hay mucha gente que en estos momentos está siendo perjudicada, entonces sería muy importante que nuevamente empiecen a convocar a las comunidades migrantes, como bien dije, en todo este proceso, y no solamente en todo este proceso, sino por años venimos acompañando a las comunidades migrantes. Entonces nosotros somos de cierta forma como la base principal para ellos, la comunicación principal, porque a quienes acuden estas personas son a sus propias nacionalidades para que de cierta forma le den la información verídica. Entonces nosotros de pronto no podemos dar esa información porque hay muchos cambios. Entonces sería bueno que nuevamente el gobierno central empiece a convocar a las comunidades migrantes, los que estamos comprometidos con esta labor, y nuevamente se nos pueda retroalimentar para que nosotros constantemente estemos dando esta información. No basta con una plataforma. Es muy necesario también convocar a las comunidades para que se nos siga instruyendo. Agradecemos todo el trabajo que viene realizando, sobre todo Arica, las otras regiones, ¿no?, que están trabajando mancomunadamente con las comunidades migrantes, y bien lo dijo Karina, somos como ese brazo fraterno que hacemos entre Chile y las comunidades que vienen participando dentro de ello, pero falta mucho todavía por trabajar en bastantes áreas. Es muy importante que se nos siga convocando, que no nos dejen, no dicen nuestro trabajo, porque nuestro trabajo es muy fundamental en estos momentos, no solamente la comunidad migrante en sí, en todo el proceso y todo lo que viene pasando a un país en general, ¿no? Eso quería decir. Muchas gracias, Soledad. Ronald, ¿algo que señalar a este respecto? Bueno, acotando a lo que decía la compañera Soledad, es importante y fundamental que los países
tengan como política de Estado la inclusión de los migrantes, ¿no? Las instituciones, espacios de interacción, espacios donde permita también a la comunidad migrante ser o permita insertarse en la sociedad local, ¿no? Insertarse en la sociedad local. En este momento estamos en un periodo complejo por la pandemia, lo cual, como Soledad los relataba, ha hecho de que muchos ciudadanos extranjeros caigan en una especie de Estambul y todo eso, y también en irregularidad, ¿no? A muchos de ellos se les venció las visas de turismo, las visas de residente que tenían, porque en realidad la oficina de extranjería está funcionando, yo creo que en un 30% de su capacidad. En ese sentido, muchos están, por efecto de esta pandemia, quedando en una situación de irregularidad. Y eso perjudica, en este caso, a los migrantes, y hace de que igual se le priva de que ciertos de sus derechos fundamentales sean respetados, ¿no? Por ejemplo, en esto del retiro del 10% de la AFP, muchos ciudadanos migrantes no están pudiendo acceder a eso. ¿Por qué? Porque se les venció la cédula de identidad, porque no ha habido cruce de información efectiva entre el registro civil y AFP. Entonces son aspectos que lamentablemente está perjudicando a muchos y está haciendo de que muchos migrantes, pese a tener sus fondos, sus previsiones y querer retirarlo, no lo están pudiendo hacer porque en realidad no los permiten, no los permiten porque hay una traba más. Yo creo que eso debe de superarse, convocar a las comunidades migrantes para que pueda de alguna forma, yo considero, generarse mejores condiciones, quizá una regularización por este periodo, porque este periodo va a dejar miles y miles de ciudadanos extranjeros en situación de irregularidad. Muchas gracias, Ronald. Pues sí, hay un efecto que recién estamos comenzando a visorar, a vislumbrar. Uno se preocupa ante esta situación y se pregunta por cuáles son los efectos que la pandemia está teniendo en términos de cómo eventualmente se verá aumentada o profundizada la situación de pobreza que puedan eventualmente tener la población migrante a propósito de lo que todos ustedes han señalado. Y en ese sentido, la pregunta que quisiéramos plantearles de parte del público es: ¿cómo vislumbran ustedes el efecto que tendrá la pandemia en términos de aumento y profundización de pobreza en los connacionales y con la gente que trabaja? ¿Quién quiere hacer uso de la palabra? Bueno, hay algo que a nosotros como comunidades migrantes, y no solamente como comunidades migrantes, y esto creo que va para todas las nacionalidades, nos preocupa y bastante. Este proceso de la pandemia ha hecho actuar a muchas personas, quizás no voluntariamente, hablando sobre todo de aquellas personas residentes, y tenemos varios casos de ellos, ya teniendo una permanencia definitiva, y ustedes saben, poder obtener un documento, y aquí en Chile es demasiado sacrificado. Entonces pasa que hay muchas personas, por esta desesperación, esta psicosis de la pandemia, han decidido salir por paso no habilitado, no habiendo tenido ningún tipo de condena, ningún tipo de delito acá, y por la desesperación salieron por paso no habilitado, siendo captados por las autoridades, siendo captados en algunos casos acá en Chile o en algunos casos en nuestro país. Y ese muro de que tenían de las Fuerzas Armadas, esa amenaza que han recibido también de estas Fuerzas Armadas diciendo que si no se devolvían los mataban, y estas personas deciden volver para acá, y ustedes saben, bajo la ley de migraciones, aquella persona que ingresa o egresa por paso no habilitado, ya lo que les viene es la expulsión. ¿Qué va a pasar con todas estas personas que involuntariamente, mucho que sea uno adulto, involuntariamente incurrieron en esta falta? ¿Qué va a pasar con aquellas personas que se fueron también igual con esto que ya había dicho en primera instancia, ¿no? Que
probablemente no puedan volver en 9 años. ¿Qué tan cierto está en eso? Nos preocupa demasiado todos estos temas, pero si es que no se convoca a la comunidad migrante, no se trabaja de la mano y no se proponga todos estos temas, siempre vamos a estar inciertos. Lo que necesitamos es la voluntad del gobierno para que se pueda sentar con las comunidades migrantes y también no solamente hablando desde la autoridad, también igual desde la sensibilización, desde nosotros poder proponer, poder hablar estas realidades, de cierta forma también podamos trabajar en conjunto. ¿Qué es lo que se puede hacer, no? Eso es una cosa que a mí me tiene todavía preocupada, ¿no? Eso. Muchas gracias, Soledad. ¿Quién quiere continuar? Bueno, sigo yo. Bueno, creo que un desafío, en realidad todo lo que tenga que ver de inclusión migrante es un desafío porque se han generado medidas, creo que algo centralistas, por decirlo más claramente, y que no visualizan la realidad de cada región, de cada localidad. Entonces, creo que eso también hace más complejo cómo también se toman medidas que ayuden a la inclusión y que ayuden también a la mejor calidad de vida de todas las personas. Como bien planteaba Ronald, creo que se hace cuando el proceso de la gestión migratoria, todo lo que tiene que ver con las visaciones, se han alargado los tiempos, se han alargado el proceso, que eso hace que también hoy en día tenemos a personas que se le ha vencido su cédula, a pesar de que estén con alguna tramitación o algunos factores que no ayudan a que caigan en alguna irregularidad. O finalmente los procesos de algunas visas son muy extensos los tiempos, y eso complejiza también que las personas puedan obtener un trabajo estable, puedan obtener un contrato de trabajo como cualquier chileno, ¿verdad? Yo creo que eso hace que la comunidad migrante se vuelva más vulnerable a la hora de los trabajos más precarios, a la hora de quedar cesantes, a la hora de también poder acceder a cualquier aporte o ayuda desde el Estado, ¿verdad? Eso yo creo que es un tema también a considerar. Y si nosotros lo vemos a nivel regional y a nivel también comunal, existen muchas instancias en las cuales se podrían considerar, por ejemplo, algunos pisas como de frontera o algunos temas que estén más acorde a la realidad local, ¿verdad? Como planteamos, las personas que vienen a trabajar por temporada en la zona de la agricultura, finalmente su solicitud de visa puede demorar mucho más tiempo de lo que viene de la temporada que viene a trabajar a Arica. Por ende también puede ser un poco más complejo todas estas medidas que a la larga como que invitan o favorecen en alguna ocasión la irregularidad, y eso obviamente profundiza las condiciones de vulnerabilidad de las personas, profundiza caer en alguna pobreza, o sea, pobreza multidimensional. Y yo creo que el gran trabajo para nosotros, para no plantearlo todo de manera negativa, yo creo que hay que favorecer que la comunidad migrante trabaja más articulada, más en red, los mismos apoyos que da la misma comunidad migrante, ya sea a sus mismos connacionales o de otras nacionalidades. Esta red que se ha dado entre ellos ayuda muchísimo a generar acciones que van tendientes a apoyar a las personas más vulnerables, que son más promocionales, no solo asistencialistas, ¿verdad? Y que va más allá de la folclorización que se ha dado también de la comunidad migrante, ¿verdad? Que no es solo como la comunidad migrante, que no sé, que baile algo en específico o que prepare alguna comida, sino que va a alguna medida que realmente se pueda mostrar y considerar a las personas como sujetos
sujetos, ¿verdad?, de participación. Y yo creo que ahí está el gran desafío para romper también esta profundización que se puede dar en la pobreza, en la multidimensional en las personas migrantes. Muchas gracias, Karina. Ronald, Mauro, ¿quisieran aportar algo en este sentido? Sí, a ver, mencionar, yo creo que todo este contexto nos ha evidenciado de manera concreta que hay una informalidad laboral, por ejemplo, que muchas personas desconocían. Ya hay muchas personas que trabajan sin una formalidad laboral, valga la redundancia, es decir, sin sus contratos de trabajo y por ende quedan fuera de muchas de las prestaciones sociales. Esta pandemia también nos ha hecho visualizar a nosotros cómo las personas han ido siendo desalojadas de sus hogares y se han vuelto a reorganizar tomas de terreno, por ejemplo. Eso es algo que va de la mano también con este contexto que estamos viviendo, sobre todo porque las familias, sobre todo las familias migrantes, han dejado de percibir ingresos mensuales. No son obviamente únicamente las familias migrantes, también afecta a la comunidad en general, pero sí la migración, sobre todo la migración asociada a grados de algún tipo de vulnerabilidad, sobre todo proporcionado por la situación migratoria, sí se ha visto enormemente afectado, a lo menos lo que hemos podido visualizar aquí en Iquique, sobre todo con cosas tan concretas como los desalojos masivos que hemos visto en diversos puntos de la ciudad. Muchas gracias, Mauro. Ronald, ¿algún comentario al respecto? Bueno, en ese sentido yo creo que el desafío que tenemos, tanto como instituciones, como organizaciones de migrantes, también del Estado mismo, es el de generar las condiciones por el periodo post-pandemia. Va a ser muy complejo. Principalmente va a precarizar más la situación de vulnerabilidad de los migrantes, ¿no? Y lo cual hace también de que aquí en Chile es súper fundamental que estén regularizados todos los migrantes, ¿no? Para que puedan acceder también a las diferentes prestaciones del Estado, pero hay que considerar que producto de esta pandemia hay miles que lamentablemente no están pudiendo hacer eso. Uno, por desconocimiento; dos, porque las instituciones no están atendiendo, y también las instituciones no están funcionando al 100% de su capacidad. Eso dificulta que muchos puedan regularizarse. Entonces, en ese sentido, tiende también a que estos migrantes caigan, en este caso, en precarizaciones laborales, donde los van a explotar quizá por un sueldo inferior al de lo establecido por ley. Entonces son aspectos, considero que si no queremos mayor precarización, tanto en la sociedad chilena, también en los hermanos migrantes o en la comunidad migrante, se tiene que generar espacios de alguna forma y ciertas políticas que permitan que por este periodo de pandemia, post-pandemia, permita que se les regularice, y de eso, en ese sentido, van a poder contribuir también de mejor forma a Chile, ¿no? A Chile, a la sociedad, desde diferentes ámbitos. El hecho de no estar regularizado te dificulta, te limita, ¿no? También lo otro, las demoras en las solicitudes, y todo. Tenemos cantidad de migrantes que están de repente, que han solicitado la visa temporaria, o son solicitudes en este caso, de refugio, que no están siendo reconocidos por el Estado y están esperando meses y meses, desde enero, desde febrero hasta ahora, que no tienen respuestas, y lamentablemente quienes están solicitando no pueden acceder, en este caso, a trabajos porque les piden tener la cédula chilena, o bien algunos que tienen vencido o lo perdieron. Entonces, lamentablemente ese es un factor. Y lo otro, como te decía, no están pudiendo retirar sus fondos de las AFP. El hecho de retirar el fondo es una gran ayuda para las familias migrantes. También en gran medida les va
va a permitir costear sus gastos de la familia por los próximos al menos 2 a 3 meses, ¿no? Entonces eso se debe considerar porque eso aliviaría mucho y las autoridades, las instituciones tienen que garantizar que estos hermanos migrantes puedan acceder a retirar sin obstáculos, y eso también parte desde el Estado y tiene que partir desde las instituciones. Yo creo que ese es un desafío que tenemos, el de generar también, estamos, y concluyo con esto, en una oportunidad histórica, el hecho de que los migrantes yo creo que tienen que participar en este caso en el nuevo pacto social que Chile va a tener para justamente con su participación que se haga leyes de repente más inclusivas, ¿no? Que permita al migrante en este caso incluirse de forma más fácil a la sociedad chilena. Entonces son aspectos que creo que debe de trabajarse, aspectos en la cual debe de puntualizarse y fortalecer la articulación entre instituciones, organizaciones, sociedad civil con los migrantes y diversos. Yo creo que así podemos tratar de alguna forma sobrellevar de mejor forma los desafíos que tenemos más adelante. Muchas gracias, Ronald. El tiempo ya nos viene alcanzando. Les quiero pedir que en un minuto podamos cerrar para poder ir finalizando este diálogo. Hay una pregunta que es bien importante, que también nos ha llegado y queremos aprovechar bien el tiempo y ojalá la podamos responder de manera sucinta. Sabemos que esto da para mucho más, pero el tiempo nos tiene un poquito pillado. Nos preguntan sobre si se ha pensado en la participación y representación de estas organizaciones de migrantes ante una eventual convención constituyente. ¿Alguna estrategia para esto? Si pudiéramos, por favor, ahí resumidamente. Karina, por favor. Quería aprovechar que ya está en nuestra última intervención, comentarle que nosotros tenemos un proyecto que se está trabajando con Servicio Jesuita Migrante, en el cual busca que las personas migrantes conozcan su participación, fomentar su derecho a participación y que también fomentar que se consideren como sujetos, que participen, de que ellos construyan también este Chile y que no quede ninguna voz fuera. Entonces nosotros tenemos este proyecto y que cualquier persona que quiera participar o que quiera sumarse a esta iniciativa se puede comunicar con nosotros a la oficina y también se puede comunicar para cualquier otra instancia en la cual quiera trabajar de manera articulada por una Arica más inclusiva. Eso, gracias. Gracias, Karina. Señora Soledad. Bueno, como comunidad de migrantes, nosotros estamos organizados ya desde el año 2013 en adelante, ya bajo la Coordinadora Nacional del Migrante. También estamos trabajando en ese proceso, donde también el señor Ronald es parte de la coordinadora. Entonces se está trabajando este tema articulado con todas las organizaciones migrantes de todas las nacionalidades. Nos sumamos a cualquier trabajo que se esté dando en pos y en beneficio, sobre todo para sumar en esta propuesta, sobre todo en lo que se viene, ¿no? Entonces, y algo que yo quiero acotar, sobre todo los temas más latentes, que en estos momentos todavía aún tenemos gente que está todavía en situación de ser repatriado. Invocamos a nuestras autoridades para que por favor accedan a esta petición que viene pidiendo más de 100 connacionales que aún todavía necesitan ser repatriados. Yo no solamente hablo de Arica, también hablamos de la realidad de Iquique, 120, Antofagasta, más de 100, Santiago. Entonces solicitamos igual de la misma forma a nuestras autoridades para que también accedan a esta petición de los connacionales y que se pueda hacer un trabajo verídico, ¿no? Que todo aquel que tenga que salir no se les impida tampoco, ¿no? Y aquel que quiera retornar de la misma forma, y queremos trabajar y queremos seguir aportando para un país más inclusivo. Muchas gracias. Muchas gracias, Soledad. Ronald, Mauro. Adelante, Mauro. Sí, bien. Mire, yo más que el tema de la participación o representaciones de organizaciones migrantes, si bien no lo hemos visto o visualizado en este contexto que nos ha tocado vivir estos últimos meses, sí me gustaría contar una experiencia que tuvimos nosotros en el mes de diciembre aquí en la ciudad,
cuando el alcalde Mauricio Soria llama a una consulta ciudadana en Iquique respecto a todo lo que se había puesto en la palestra pública con el estallido social, llamando a una consulta a ver si la ciudadanía prefería una asamblea constituyente, etcétera. Y bueno, en el marco de esa consulta ciudadana, nosotros como oficina nos desplegamos con una campaña para fomentar la participación de la población migrante, dándole a conocer cuáles, por ejemplo, eran los requisitos que requerían para poder participar de esta consulta, y obviamente a través de las organizaciones también haciendo una bajada de la misma información para motivar la participación. Y bueno, esperamos que con el tema del plebiscito realizar la misma acción también, y obviamente si gana lo de la convención constituyente, fomentar también la inclusión de las comunidades migrantes. Muchas gracias, Mauro. Ronald. Bien, nosotros, en nuestro caso, también, como pertenezco a la Coordinadora Nacional de Inmigrantes y también soy parte de la red nacional, en este caso, de periodistas y comunicadores migrantes en Chile, principalmente como periodistas comunicadores estamos trabajando y hemos comprometido hace días, también hicimos mediante una reunión, hemos determinado la participación nuestra principalmente en la promoción, en la socialización y también principalmente en invitar, de repente socializar de que la comunidad migrante sea partícipe de este proceso que de alguna forma es histórico, y yo creo que como migrantes representando también un porcentaje importante, bueno, en muchas regiones, es importante que nosotros estemos presentes, principalmente nuestra labor va a ser socializar, en este caso visibilizar de qué forma puede también el migrante contribuir, ¿no? Y lo otro también, nuestro reto yo creo que es principalmente eso, porque en anteriores comicios electorales que hubo también había buena participación de migrantes, pero la diferencia es que también el hecho de que no vota el 100%, sino hay una baja participación, porque muchos desconocen, no saben que tienen derecho a voto, o bien muchos no saben que están habilitados, o no saben en qué recinto están habilitados, ¿no? Son algunas de las dificultades y retos, yo creo que tenemos para de alguna forma socializar y bueno, invitar también que la comunidad migrante sea partícipe de este proceso histórico, lo cual va a pasar Chile. Muchas gracias, Ronald. Gracias por su tiempo. Sin duda que se desprenden múltiples aristas, múltiples desafíos que esta tarea significa: el aumento de la vulnerabilidad, la posibilidad de aumento de la pobreza, el tema de la previsión social, qué tan pertinente es la política pública con los distintos tipos de visados, cómo se pueden agilizar los procesos, en fin. Yo creo que se tocaron muchos temas y quiero agradecerles a cada uno de los participantes. Con esto vamos finalizando el seminario Retorno a Casa, crisis de la población de Bolivia y Perú en Chile en el contexto del COVID-19. Les recordamos que los diálogos país se llevarán a cabo hasta fin de año y que pueden informarse de los próximos eventos en www.superacionpobreza.cl. Les damos las gracias a todos los panelistas, al Ministerio de Desarrollo Social y Familia y a los diarios ciudadanos de Mi Voz. Agradecemos, me voy a tomar una licencia, agradecemos al equipo de producción, a Alexander, a Natalia, a Fabián y a Macarena por el apoyo. Y también aprovecho de saludar a todos los profesionales de Servicio País desplegados en todo Chile, quienes colocan lo mejor de sí para trabajar por un país más justo con mayores grados de equidad. Hiki sin cama, hasta un nuevo momento. Muchas gracias. Cuando llegaste, yo caí de la altura del sol. Luego me diste el calor y el viento del sol.
sueños canto acorralado entre luchas campesinas en contra del Estado y pensando en otras vidas. Mi canto es como la luz del sol. Canto lo de adentro por no echarlo afuera. Canto del sufrimiento, del grito de la tierra. En tus manos el espejo, en mis manos está la luz del